el supremo nacimiento de Jesús. Supremo quiere decir superior. Busqué sinónimos en el diccionario, mis hermanos, y me dieron estas palabras. Supremo quiere decir superior. Supremo quiere decir lo sumo, lo máximo, lo culminante, lo determinante, lo sobresaliente, lo eminente, lo extraordinario. Eso es lo supremo. Y el nacimiento de Jesús es supremo. Es decir, es lo máximo, es lo eminente, es lo extraordinario. ¿Por qué? Y yo venía orando, le decía al Señor: Señor, no podemos salirnos de aquellos mensajes navideños que nos circundan. Tenemos la certeza en nuestro corazón de que tu Hijo no nació estos días, pero estoy seguro que tampoco quieres que seamos unos renegados contra la Navidad, contra que este día no nació, por lo tanto no celebro nada. No podemos salirnos de un espíritu navideño en el que sentimos que recibimos otro tipo de cariño y también nos sentimos desafiados de que debemos dar algo diferente, ¿o no? Hasta una simple reunión familiar en estos días es una reunión especial. Entonces yo le decía al Señor: Señor, venimos hablando de Apocalipsis, nos toca el capítulo 17 y es la descripción misma de Babilonia. Y decía: Señor, habla. Yo quisiera, le dije, yo quisiera hablar de otro mensaje que tú quieras que aprendamos. Se acerca un rato mi hija y me dice: papá, ¿tú sabías que cuánta significancia tiene el que Jesús haya nacido? ¿Tú sabes cuánta diferencia ha habido cuando Jesús estuvo en la tierra con aquel Dios del Antiguo Testamento? Y comenzamos a conversar, la vi y le decía: oye, ¿qué cosas más interesantes me estás diciendo? Y me comentaba, y eso es lo que quiero compartirles, mis hermanos, porque vámonos a aquel momento del Antiguo Testamento que el Señor nos enseña y nos dice: Moisés, construye mi tabernáculo, voy a habitar allí. Y era un Dios que habitaba en un lugar. Moisés, sube al monte de Sinaí, ahí estoy yo, ahí voy a bajar yo. Escuchen esto: voy a bajar ahí para encontrarme contigo. ¿Dónde estaba Dios? Ahí en su trono seguramente, porque le dice a Moisés: voy a bajar. Es decir, Dios para aquel momento, para aquella época, era un Dios que no se mostraba a su pueblo. Manifestaba su poder, manifestaba sus milagros, manifestaba las bendiciones sobre su pueblo. Pero él mismo decía: quien me mire morirá. Moisés en aquel monte Sinaí le dice: quiero verte. No te conviene, Moisés. Vas a abrir los ojos cuando yo esté ya pasado de tu frente. Y Moisés logra ver una parte, dice la palabra, de su espalda. ¿Se dan cuenta? Quiero poner aquel Dios en el que vivía en un tabernáculo, en el lugar santísimo, el arca de la alianza, el símbolo de la presencia misma de Dios. Era un lugar, queridos,
que solo una persona podía entrar representando a todo el pueblo. Una vez al año, porque ahí era la presencia de Dios. Y entraba con una purificación tan especial aquel sacerdote, inclusive con el temor de morir dentro, ahí en la presencia de Dios. Imagínate que tú seas aquel sacerdote elegido para entrar a la presencia de Dios. Tú conoces cómo es tu corazón, mi hermano, mi hermana. Y ahí tenías que haber entrado limpio. Inclusive enseñó a su pueblo a tener un tipo de ropa, cómo vestirse y qué tratamiento de limpieza tenía que tener su ropa, hasta los calzoncillos que usaba el sacerdote. Era una reverencia, era algo que en muchas ocasiones yo no me puedo imaginar ser aquella persona que entre a la presencia de Dios y sea aquella persona que quizás no hice las cosas correctas y muera. Dios se manifestaba por medio de sus profetas. Dios hablaba a su pueblo usando personas, jueces, profetas. Mostraba su poder en todo momento. Pero usa al profeta Isaías y aquel verso dice para nosotros: y vendrá de una virgen y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Es un mensaje profético, querido, aquel nombre de Emmanuel, en el que aquel Dios que solo permanecía en un tabernáculo, aquel Dios que solo bajaba del cielo y no permitía que le veamos la cara, Él dice proféticamente a través de ese profeta y dice: nacerá de una virgen y será Dios con ustedes. ¿Se dan cuenta aquel mensaje, qué profundidad y qué privilegio es para cada uno de nosotros? En la que aquel Dios que solo habitaba en el tabernáculo va a estar entre nosotros. Y ahí viene, y por eso hasta los judíos cuestionan: Emmanuel, Dios dijo que se llame Emmanuel. Y luego el ángel se le aparece a José y le dice: no rechaces a María. El niño que va a nacer es por el Espíritu Santo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, que quiere decir el Salvador. Entonces, mis hermanos, aquí comenzamos a armar el mensaje de Dios y Dios nos dice: ¿saben que los amo tanto que en mi plan de salvación está que yo, Dios, voy a nacer como un hombre, voy a estar entre ustedes y he venido para salvarlos? Entonces, mis hermanos, el supremo nacimiento de Jesús tiene una connotación para ti y para mí fundamental para nuestra eternidad, porque ese Dios invisible, ese Dios, por eso todos los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel tenían sus dioses, sus imágenes, y decían: ¿cómo ustedes pueden adorar a alguien que no ven? Porque Dios prohíbe a su pueblo: no van a hacer ninguna imagen de mí, ninguna imagen de algo que existe en el aire, que vuela, ni de la tierra, ni debajo del mar. Yo soy el que soy. Y todos los pueblos criticaban a Israel y decían: tú tienes un Dios invisible, ¿cómo vas a adorar a alguien que no ves? Y Dios dice luego: yo voy a estar entre ustedes y voy a venir para salvarlos.
Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por eso volvemos al verso 15 de Colosenses 1 y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque aquel Dios invisible, todos dicen: yo quiero ver a Dios. Hasta los mismos fariseos decían: pero no lo vemos a Dios. Y Jesucristo más de una vez expresó: me estás viendo. Estás viendo lo que yo estoy haciendo. Escúchenme, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué Jesús declaraba que el reino de Dios está aquí? Porque Emmanuel, aquel mensaje profético, Dios entre nosotros, y Yeshua, aquel mensaje profético de salvación, estaba entre medio de todo su pueblo. Y la gente no creía que un Dios así se manifieste tan visiblemente. Pero Pablo nos dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y aquel Dios, creador de todas las cosas, en la gloria, que lo puede tener todo, que lo tiene todo, nace en el extremo de humildad. Pero en ese extremo de humildad, la creación le muestra las más grandes reverencias, porque usa personas de mucho conocimiento, no con poder político, no con poder económico, sino de mucho conocimiento, que la palabra en algunas versiones los llama magos, pero eran como científicos. Y aquellos que representaban a la creación, al mundo, sin pertenecer a ese pueblo, ya nos dan un mensaje en el que la humanidad se postrará ante el supremo nacimiento. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando nace aquel niño, hay fiesta en el cielo. Hay ángeles que están en un éxtasis de alabanza. Encuentran unos pastores y le dicen: ha nacido Dios, Emmanuel está, Dios está entre ustedes. Dios está entre ustedes. Y ese Dios que está entre ustedes es un Dios salvador. Jesucristo. Supremo nacimiento, mis hermanos. La culminación de la manifestación de Dios para cada uno de nosotros. La presencia misma de Dios entre su pueblo. Y aquel Dios en el que ¿se acuerdan de Usa? Aquel Dios que estaba contenido, o sea, simbólicamente estaba contenida su presencia en el arca. Y aquel pueblo de Israel, por orden del rey David, comienza a llevar la presencia de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Y por ahí ese carretón medio que se tambalea para poder caer, y Usa se osa tocar a Dios. Muere instantáneamente. Ese Dios que proféticamente nos dice: voy a estar entre ustedes, comienza a caminar entre nosotros y comienza más bien Él a tocarnos y a decirnos: queda sano, queda sana, queda sana. Yo te perdono todos los pecados, queda sana. Y aquel Dios a quien le tocaban moría. Ese mismo Dios viene a la tierra a través de un supremo nacimiento a decirnos: yo he venido a perdonarte, yo he venido a sanarte, yo he venido ahora a tocarte.
y no vas a morir, más bien vas a vivir. Porque yo soy vida. Yo soy agua de vida. Yo soy ríos de aguas de vida. Yo soy un Dios que quiere estar entre su pueblo. Yo soy un Dios de salvación, que ya no debes temer tocarme, porque el momento de la gracia llegó a esta tierra. Y yo, Dios Todopoderoso, creador de lo que ves y lo que no ves, yo quiero tocarte, porque con eso yo te sano en el nombre de Jesús. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Esa es la consecuencia de un supremo nacimiento de nuestro Dios. Dios con nosotros. ¿Vino para qué? Yeshua, para dar salvación. Ya nadie temía tocar a Dios. Es más, los enfermos decían: si tú quieres me sanas. Toca mi cuerpo. Y ese Dios maravilloso dice: yo quiero. Y nos sana. Y nos perdona. Y vino para estar entre nosotros. Y vino para tocarnos. ¿Algún rato Jesucristo te tocó? Él está entre nosotros y vino a dar salvación. Por eso es Emmanuel, por eso es Yeshua. No hay nada que se contradiga, porque la profecía se cumple. Ese Dios todopoderoso. Terminen de leer, queridos, en casa, Colosenses del 15 al 22. Y es la manifestación de cómo Jesucristo es ese Dios. Como dice el 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Verso 19, mis hermanos, escucha esto. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dale un aplauso a ese Señor. Oh Padre Santo, eres Dios con nosotros, porque con toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cristo es Dios con nosotros, es Emmanuel. Por eso el supremo nacimiento de nuestro Salvador, de Dios con nosotros. Pero no termina ahí, porque ese es quizá la presencia de Dios en el Antiguo Testamento es un tercio. La presencia de Jesucristo, el Dios visible, es el segundo tercio. El tercer tercio, mis hermanos, es más maravilloso. ¿Por qué? Porque es un plan celestial. Entonces, aquel Dios entre nosotros, aquel Dios salvador de nuestras vidas, dice un día: yo quiero vivir, ya no tocando tu vida, ya no entre ustedes, yo quiero vivir en tu corazón. Yo quiero vivir dentro de ti. Yo quiero ser la esencia de tu existencia. Yo quiero ser el motor de tu vida. Yo quiero ser quien guíe tu vida. Yo quiero ser quien marque tu espíritu para que nadie te toque. Yo quiero ser quien te lleve a la gloria. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y es por eso que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros, y es Yeshua el Salvador. Supremo nacimiento, mis hermanos. ¿Qué nos interesa el día que nació? El punto es que hubo un supremo nacimiento para empezar una era de gracia para cada una de sus criaturas, porque Él quería vivir entre nosotros.
Él quería salvarnos. Y después de eso, Él dice, yo ahora quiero, porque Él nos escoge, yo ahora quiero que tú nazcas de nuevo. El supremo nacimiento, ahora tú lo vas a experimentar. El supremo nacimiento ahora es en ti. El supremo nacimiento ahora es en tu espíritu. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir en ti, porque tú me has aceptado como tu Señor, como tu Salvador. Entonces tú naces de nuevo. Y ese nacimiento, mi hermano, aquel que has tenido reconociendo a Cristo como tu Salvador, es el supremo nacimiento para los ojos de nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor. Supremo nacimiento. El Señor Jesucristo nace con un plan que culmina la gracia del Señor. Y Él dice, eso que yo he vivido, aquel supremo nacimiento, aquella experiencia de nacer, yo quiero que tú lo experimentes. Si tú me permites, yo viviré en tu corazón y te haré nacer de manera suprema. No es cualquier nacimiento, por eso es el verdadero nacimiento. Dios no está mirando por eso no nos interesa saber qué día nació, y por eso a Dios tampoco le interesa, mi hermano, qué día naciste del vientre de tu madre. No, Dios está interesado en tu supremo nacimiento, hermana Cintia. Hermana Carmen, Dios está interesado en tu supremo nacimiento. Y es aquel día en la que tú aceptaste que Cristo viva en tu corazón. Es aquel día en la que tú le dijiste, Señor, quiero ser templo de tu Espíritu. Ven y hazme nacer de nuevo. Queridos, ese es Dios. Aquel Dios invisible, aquel Dios intocable, aquel Dios que vivía en su trono, nos ama de tal manera que manda a su Hijo con un sacrificio inmenso. Pero no podía haber un sacrificio inmenso si no hay un supremo nacimiento. Y es por eso, mis hermanos, no nos debe interesar el día que has nacido del vientre de tu madre. Es bonito saberlo, pero Dios ve aquel día que has nacido, dejando entrar a Dios en tu corazón. Aquel Emmanuel ya no está entre nosotros, está dentro de ti. Aquel Yeshua ya te limpió con la sangre derramada en la cruz. Y ahora te dice, tú que has tenido un supremo nacimiento, tú que has tenido lo sumo que se podía vivir en la humanidad. ¿Te das cuenta lo que estamos viviendo? Vuelvo a leerte los sinónimos de aquella palabra. Tú que estás experimentando lo superior en que Cristo haya entrado a tu corazón. Tú ahora que tienes lo sobresaliente, lo eminente, lo extraordinario, porque Dios ha puesto tus ojos en ti y ahora su Espíritu llena tu corazón. Dios dice, te amo tanto que por la garantía que tú eres mi templo, yo te sello para que el enemigo note quién eres. Aleluya, aleluya. Por eso el Espíritu Santo sella nuestra vida. Por eso la palabra nos dice, por ese supremo nacimiento que hemos tenido, gracias a Emmanuel, a Yeshua,
en nosotros mismos, nos dice Dios: hijo mío, yo vivo en ti, por lo tanto estás marcado por mí, y nada tocará tu vida, nada tocará lo que tú camines sobre esta tierra. Levanta tu mano, mi hermano. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Tú has marcado mi vida, Señor. Tú eres Emmanuel, porque tú vives dentro de mí. Tú eres Yeshua, porque has salvado. Y el supremo nacimiento lo he vivido por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el supremo nacimiento en mi vida para vivir la eternidad contigo. Dale un aplauso al Señor. Queridos, Dios quiere que experimentemos lo que Él experimenta. Por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque el espíritu que Dios vive es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. Y ese es el espíritu que quiere que nosotros cultivemos, mis hermanos, para contagiar al mundo que este supremo nacimiento nos hace especiales, nos hace hijos de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos, mi hermano. Dice la palabra en Juan 1:18. Cierra tus ojos. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único, está con mayúscula esa U, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Mi hermano, mi hermana, ahí con tus ojos cerrados, mira a Emmanuel. Mira a Dios en ti. Ese es Emmanuel. Reconócelo. Mira con tus ojos espirituales a Yeshua, aquel que nos hizo vivir el privilegio de un supremo nacimiento. Dile al Señor: gracias.